Imagina una lluvia de proyectiles surcando el cielo, cada uno capaz de detener a un ejército. Hoy te llevamos al corazón de una de las armas más ingeniosas y letales de la antigua Roma, la plumbata. Un arma que, aunque menos conocida, cambió las reglas del juego en el campo de batalla. ¿Cómo un proyectil tan pequeño podía causar tanto caos? ¿Qué lo hacía tan especial? Prepárate para descubrir los secretos detrás de esta formidable arma romana, porque en este vídeo desvelaremos todo lo que necesitas saber, no te lo pierdas. En la antigua Roma, la estrategia militar y el uso de armas efectivas fueron fundamentales en las contiendas que alteraron el rumbo de la historia. Una de las armas más fascinantes de esa época fue la plumbata. ¿Qué podemos aprender sobre este singular artefacto? ¿Cuáles son sus particularidades y cómo se empleaba en el campo de batalla? En este análisis, nos enfocaremos en estos aspectos. La plumbata era un proyectil que se utilizó durante la tardía antigüedad y los inicios de la Edad Media. Esta arma emergió en el último siglo del Imperio Romano, aproximadamente en los siglos 3 y 4 después de Cristo. Consistía en una varilla corta con un peso de plomo en su extremo, cuyo nombre deriva de iplambem, el término latino para plomo. Se menciona en las obras de autores como Maverick, Vegecio y el texto anónimo sobre asuntos militares, de Re Militari. Según este tratado, que fue elaborado a lo largo del siglo V, la plumbata se describe como la boca del rinoceronte. Estaba fabricada con un tipo de madera conocido como yesligno, modelada en forma de flecha, o sagittae. Este proyectil se lanzaba usando una honda, similar a la técnica de un arquero. El diseño incluía plumas estabilizadoras, y era crucial dejar un espacio suficiente para que el portador pudiera sujetar el proyectil con los dedos. La carga de plomo aseguraba la conexión entre el extremo del arco y la varilla de madera. Además, es interesante notar que los vegetianos empleaban el término gmatio barbuli como otro nombre para la plumbata, derivado de una versión distorsionada de Marcia barbuli, que se traduce como el anillo de Marte. Se dice que este apodo fue otorgado a la plumbata por los legionarios romanos. Apareciendo en un periodo en el que el Imperio Romano ya mostraba signos de decadencia, la información sobre esta arma es escasa en comparación con la que existe sobre el gladius o el pilum. Sin embargo, los estudios de teóricos romanos e historiadores militares han sido respaldados por hallazgos arqueológicos. La mayoría de los descubrimientos consisten en puntas unidas a delgadas varillas de hierro, que estaban aseguradas en su extremo con una boquilla. Por lo general, la parte de madera no ha sobrevivido en los restos encontrados. El diámetro de los orificios de las boquillas de plomo, junto con un pequeño fragmento de la varilla hallado cerca de Broxeter, en Inglaterra, permitió determinar que su grosor era de aproximadamente 1 centímetro. La mayoría de las puntas de los ejemplares encontrados presentan una forma plana y un contorno triangular, con los bordes orientados hacia los dientes. La varilla podía ser cuadrangular o redondeada, y en ocasiones, su parte inferior estaba diseñada en espiral para garantizar una conexión más firme con la carga de plomo. Los legionarios guardaban la plumbata en un bolsillo especial ubicado en la parte interna de su escudo. Sin embargo, con el aumento en el tamaño del arma, comenzaron a emplear fundas especiales para transportarla. Esto indica que los ejemplares hallados pertenecen a una época posterior, ya que las dimensiones de estos descubrimientos varían entre 100 y 300 milímetros, con un peso que oscila entre 130 y 350 gramos. La característica más distintiva de la plumbata radica en su estructura única, especialmente en la inclusión de una carga de plomo, que incrementa considerablemente el peso del proyectil lanzado y afecta su trayectoria de vuelo. De acuerdo con las leyes de la balística, durante el vuelo de cualquier proyectil, se produce un consumo gradual de la energía inicial, así como una fricción con el aire. A mayor superficie del proyectil, más rápidamente pierde energía. Se puede aumentar la energía del lanzamiento incrementando la velocidad inicial, aunque esto está limitado por las capacidades físicas del lanzador. Otra manera de mejorar el lanzamiento es aumentar la masa del proyectil. Sin embargo, al incrementar el volumen de la varilla, también aumenta la resistencia del aire. Por lo tanto, al diseñar la plumbata, el principal desafío era aumentar la masa del arma sin que su tamaño creciera de manera significativa.
Otra diferencia notable entre la plumbata y otras armas, como el pilum, radica en su técnica de lanzamiento única. El soldado sostenía la varilla por la cola y la lanzaba mediante un movimiento del hombro. Este tipo de lanzamiento permitía al soldado transferir energía adicional al proyectil, haciendo que la varilla, en cierto modo, continuara el movimiento de la mano del lanzador, aumentando así la palanca. Por lo tanto, a pesar de su tamaño considerablemente menor en comparación con el pilum, la plumbata podía recibir una mayor energía inicial, lo que le permitía ser lanzada eficazmente a distancias de hasta 50 metros. Dado que las colas de las plumbatas raramente han sobrevivido, se ha planteado la hipótesis de que estaban unidas a una cinta, la cual ayudaba a estabilizar el proyectil en vuelo, facilitando su rotación. Este método de lanzamiento aumentaba la eficacia y precisión de la plumbata. Mientras que el pilum perdía considerablemente la energía inicial durante el despegue, la plumbata mantenía suficiente energía incluso al final de su trayecto para impactar eficazmente al objetivo. Esto la convertía en un arma más efectiva en el contexto de las batallas antiguas, aunque con propósitos ligeramente diferentes. Los legionarios romanos del Imperio tardío empleaban la plumbata tanto como arma ofensiva en los ataques iniciales como defensiva al enfrentarse al enemigo. Esta versatilidad permitía a los soldados combinar las características de la infantería pesada con la de los tiradores. Los guerreros podían lanzar rápidamente hasta 5 plumbata hacia las fuerzas adversarias y, posteriormente, cambiar a espadas o lanzas para el combate cuerpo a cuerpo. Estudios han demostrado que un guerrero experimentado podía ejecutar estas maniobras en cuestión de segundos. Los instructores romanos ponían un énfasis particular en el entrenamiento para aumentar tanto la velocidad como la fuerza del lanzamiento. Al inicio de las batallas, las tropas romanas desataban una verdadera lluvia de proyectiles sobre el enemigo, lo que constituía una respuesta efectiva a las tácticas defensivas de sus principales adversarios de la época, los germanos, persas y sármatas. Según Vegecio, existían 2 legiones conocidas como Matiobarburis, que se destacaban por su habilidad y potencia en el uso de esta ráfaga de armas. Cuando estos guerreros lanzaban los proyectiles en el momento adecuado, podían considerarse como los tiradores del campo de batalla. Lograban herir a los enemigos y a sus caballos antes de que el combate cuerpo a cuerpo se produjera, incluso antes de que la distancia se ajustara para las varas o flechas. La punta ancha y cincelada de la plumbata causaba heridas severas a guerreros y caballos enemigos que no llevaban armadura. Para protegerse de este bombardeo, el enemigo tenía 2 opciones: retirarse a una distancia segura para evitar el fuego o refugiarse tras un escudo y pasar al contraataque. A medida que el enemigo se acercaba, la lluvia de proyectiles de la cohorte romana se intensificaba aún más. Durante el tiempo que un guerrero con escudo tardaba en acercarse a los legionarios, la cohorte romana era capaz de lanzar casi 3000 proyectiles al aire. Cuando el enemigo intentaba protegerse de esta lluvia de proyectiles, sus tropas avanzantes se veían obligadas a reducir la velocidad, lo que generaba desorden en sus filas. En tales circunstancias, los legionarios romanos, al intensificar el bombardeo, podían frenar la ofensiva del enemigo o incluso lanzar un contraataque que los forzara a retirarse. Además de los soldados especializados en el combate cuerpo a cuerpo, los tiradores, que se situaban al frente de la línea antes del inicio del combate cercano, también estaban armados con plumbatas. Estos tiradores se retiraban tras la infantería pesada antes de que comenzara el enfrentamiento y continuaban disparando al enemigo desde una distancia segura. De esta manera, la plumbata se consolidaba como un arma emblemática de las legiones romanas, reflejando la grandeza del ingenio militar y la ingeniería de la época. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal y explorar nuestros otros vídeos sobre historia. Gracias por acompañarnos.